Muy buenos días a todos, bienvenidos. Es un gusto estar con ustedes, como lo hacemos cada 2 semanas. Hoy estoy en lugar de mi compañero Mauricio Contreras, porque el día de hoy la continuación del tema de ósmosis inversa estará a cargo de mi joven compañero, el ingeniero Maximiliano Sánchez. Es egresado de la carrera de Ingeniería Química, muchacho muy inteligente, muy estudioso y que ha desarrollado este tema. Hace 15 días yo hice la presentación de los principios básicos, de la ósmosis en general y luego del principio básico por el que osmotiza una membrana de ósmosis inversa, pero fueron los principios básicos. Hubo mucha audiencia, mucho interés, hubo varios comentarios en donde hacían preguntas específicas sobre la operación, la manera de operar, y les comentaba a ustedes pues que esto lo íbamos a empezar a ver el día de hoy. Entonces, Max, que van a ver qué tipazo, les va a hacer esta presentación en donde entramos ahora sí a los detalles operativos. No alcanza en una sola sesión, así que esta será una de dos. Les recuerdo la dinámica, pueden ir escribiendo sus preguntas. La presentación de Max durará entre 30 a 40 minutos y los últimos, para completar la hora, será para ir respondiendo sus preguntas. Las que no alcance a responder, se las enviaremos por escrito en los próximos días. Y pues, sin más, arrancamos con Max. Hola, buenos días. Muchas gracias, Germán. Pues igual, continuando con la parte de ósmosis inversa, en este webinar nos centraremos en los sistemas comerciales de ósmosis inversa, en sus características y en los principales arreglos para la operación óptima. Vamos a comenzar hablando un poco de los materiales que están hechas las membranas. Inicialmente, en la década de 1960, cuando se fueron desarrollando las primeras membranas comerciales de ósmosis inversa, los primeros materiales con los que se utilizaron fue el acetato de celulosa. Esta ventaja que nos daba el acetato de celulosa era un alto rechazo de sales y una buena permeabilidad al agua. Sin embargo, tenía ciertas desventajas, como que el flujo de permeado no era tan alto, además operaba en un rango de pH limitado y la estabilidad térmica que tenía era relativamente baja. Otra desventaja que tenían estas membranas de acetato de celulosa era la susceptibilidad a la hidrólisis. Además, que al ser un material biodegradable, podía ser alimento para las bacterias y en general la vida útil de estas membranas no era tan alta. Es por eso que alrededor de 1970 se empezó a desarrollar la membrana de poliamida aromática. Esta membrana traía consigo ciertas ventajas que el acetato de celulosa limitaba. Esta traía una mayor permeabilidad al agua, un mejor rechazo de sales y en general esta tenía una mejor estabilidad tanto química como térmica. En esta membrana el rango operativo que podemos manejar de pH va desde los 3 hasta los 13 en la escala de pH y además que tiene una estabilidad térmica superior. Es por esto que todas estas desventajas que tenía el acetato de celulosa pues las contrarrestaba de cierta manera la poliamida aromática, mejorando la productividad en general y el rechazo de sales. Posteriormente se fue desarrollando la membrana de TFC, que esta, como vimos en el webinar pasado, básicamente lo que nos hacía es separar la membrana tal cual en tres capas distintas. Esta de arriba es la capa activa, que es la encargada de hacer la separación tal cual de las sales del agua. Y posteriormente estaban estas dos capas, la de polisulfono y de poliéster, dándoles un soporte y una flexibilidad misma. Y al separar las funciones de esta membrana como tal, nos permitía aún más mejorar esta productividad en los sistemas de osmosis inversa. Tenían una permeabilidad al agua aún mejor, un rechazo de sales mayor y en general la vida útil también se mejoraba. En la actualidad se están desarrollando nuevos materiales para aún más potenciar estas capacidades de nuestro sistema. En general, la tendencia apunta a integrar la nanotecnología en las membranas de TFC y en desarrollar compuestos relacionados al carbono. Ok, y bueno, y una vez ya entendiendo los materiales de la membrana tal cual, la que hace la separación, vamos a ver cómo son los equipos de nuestros sistemas de ósmosis inversa. En esta diapositiva podemos ver dos de los equipos como iniciales. De hecho, el de placa y marco fue la primera configuración que se tuvo de los sistemas de ósmosis inversa.
La configuración tubular consiste en tener tubos de un diámetro alto, como de 2.5 pulgadas más o menos, en los que el agua de alimentación entra por dentro del tubo y ya el permeado o el agua purificada sale al exterior. Esta configuración tenía ciertas ventajas, como al tener un diámetro muy amplio podemos operar a altas velocidades y el ensuciamiento se reduce. Además, esta configuración nos permite una accesibilidad mayor en cuanto a la limpieza, por lo que son fáciles de limpiar. Sin embargo, también tiene ciertas desventajas, como es su baja densidad de empaque. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos un volumen específico de equipo de sistema de ósmosis, no nos va a permitir producir demasiados metros cúbicos de agua tratada. Además, los bombeos que requieren estos equipos son considerablemente más, consumen mucha más energía, por lo que son más costosos. De este otro lado tenemos la configuración de placa y marco, la cual es muy similar a lo que conocemos como filtro prensa en otro tipo de separación, que la ventaja que nos da esa configuración es que podemos tener un fácil reemplazo de las membranas en caso de que cierta membrana se ensucie o se dañe. Basta con desatornillar los marcos, hacer la separación y cambiar una sola membrana. Las desventajas vuelven a ser las mismas que las de la configuración tubular. Es que al tener una baja compactación ocupan un espacio muy alto para tratar ciertos litros o metros cúbicos de agua tratada, por lo que realmente son ineficientes ya a la hora de escalar a producciones industriales como lo son la mayoría. De este otro lado tenemos las membranas enrolladas en espiral. Estas actualmente representan cerca del 95% de membranas que se usan en la industria. Sin duda le han ganado por mucho a las demás configuraciones, gracias a su alta densidad de empaque, a que son más económicas y son más prácticas también a la hora de diseñar los sistemas, y nos da como esta versatilidad de tener varios arreglos, etc. Sin embargo, estas son ciertamente más sensibles al ensuciamiento, por lo que sí es primordial tener un buen pretratamiento para prolongar lo más que se pueda la vida útil de estas membranas. De este otro lado tenemos las de fibra hueca, que consisten en como pequeños filamentos similares a cabellos humanos. Bueno, cabe destacar que todas esas configuraciones igual se componen de la membrana de poliamida aromática o la TFC que mencionamos. Todas llevan a cabo el mismo mecanismo para la separación de las sales del agua, solo cambia su estructura física. Esta de fibra hueca también nos da una mayor densidad de empaque, al tener muchos como filamentos, muchos hilos pequeños, tenemos un área muy grande, por lo que podemos tratar grandes caudales en poco espacio. Sin embargo, la desventaja de estas es que estas mismas fibras son bastante frágiles y son sensibles a incrustaciones, las limpiezas son también limitadas, por lo que ya para sistemas industriales o con una gran capacidad, pues sí nos limitan un poco. Sin embargo, esta configuración es bastante común en sistemas de ultrafiltración y nanofiltración. Ok, entonces como igual les mencionaba, nos vamos a enfocar en las enrolladas en espiral, ya que estas representan cerca del 95% de la industria. ¿Cómo se compone una membrana enrollada en espiral? Principalmente se compone de tres elementos, que es bueno, de tres componentes, perdón. Uno que es el sobre de membrana, tal cual este es el material que va a hacer la separación de las sales del agua. Estas son las tres capitas que mencionamos anteriormente, de la poliamida, la polisulfona y poliéster. Además, cuenta con dos componentes separados, que son el espaciador de alimentación y el espaciador de permeado. El espaciador de permeado, su función consiste en poder captar toda el agua que permea, el agua purificada, y conducirla a través hacia el tubo central, el cual ya nos va a hacer la separación física de nuestra agua de alimentación y nuestra agua permeada. En cambio, el espaciador de alimentación, también su función es, por ahí va a pasar el agua de alimentación, es por donde va a recibirse, y también es para separar las membranas de una con otra, que estas no se compacten, no se colmaten, y pues se disminuye su vida útil. Además, estas mallas que cuenta el espaciador de alimentación nos ayuda a generar cierta turbulencia que va a ayudar a reducir el ensuciamiento y las posibles incrustaciones.
Ok. Pasando un poquito allá a la nomenclatura de membranas de ósmosis inversa en los tamaños. Generalmente la industria tiene estandarizada muy bien esta parte de la nomenclatura. Esta nomenclatura se compone de 4 dígitos que nos van a indicar las dimensiones físicas de la membrana. Los primeros 2 dígitos hacen referencia al diámetro, en pulgadas multiplicadas por 0.1. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, esta membrana 40-40 significa igual, los 40 los multiplicamos por 0.1 y nos da 4. 4 en pulgadas. Entonces, estos dos primeros dígitos nos van a dar el diámetro. Esta membrana es de 4 pulgadas de diámetro. Y los últimos 2 dígitos nos van a dar la longitud, igual en pulgadas. Entonces, una membrana 40-40 es una membrana con 4 pulgadas de diámetro y 40 pulgadas de longitud. Aquí se ven los tamaños más comunes que encontramos en elementos de ósmosis inversa. Tenemos las membranas 80-40, que igual siguiendo los dígitos que vimos anteriormente, quiere decir que tiene un diámetro de 8 pulgadas y 40 pulgadas de longitud. Una membrana 40-40, que es la que vimos. Una 25-40, en este caso es 2.5 pulgadas de diámetro y 40 de longitud. Y ya tenemos estas más pequeñitas. Tanto la de 80-40 como 40-40 son las principales que usan ya a escala industrial. La de 25-40 o 40-21 y 25-21 se usan igual en comercios o aplicaciones un poquito más reducidas que no requieran tratar tanto caudal. Por otro lado, las de 20-12 y 18-12, estas son las membranas más pequeñas que se encuentran. Estas se usan principalmente en el sector doméstico. Estas son las que encontramos en los equipos bajo tarja y para uso residencial. Okay. Bueno, una vez vista esta parte, vamos a recordar un poquito cómo es el funcionamiento de un sistema de ósmosis inversa. ¿Cuáles son las características de las que dependen? Básicamente nuestro sistema, para que funcione, necesitamos tener una presión hidráulica lo suficiente para vencer a la presión osmótica. Aquí los sistemas se componen siempre de una bomba de alimentación. Esta bomba suele ser de alta presión y por la que es la que nos va a hacer que parte del agua de alimentación atraviese la membrana y se purifique y se separen las sales. En los sistemas de ósmosis inversa, a diferencia de sistemas de filtración convencionales como los cartuchos o filtros de lecho profundo, donde el agua corre perpendicularmente a través de la superficie de filtración, estos sistemas, en caso de que siguieran como el mismo patrón, todas las sales que se separan se acumularían aquí en la capa activa, en la capa de la membrana. Por esto que estos sistemas requieren un flujo paralelo a la membrana, o también llamado crossflow, el cual nos va a ayudar a arrastrar todas estas sales que se acumulen y prevenir lo más que se pueda el ensuciamiento y las incrustaciones. Entonces, recapitulando, en este caso el flujo es paralelo a la membrana, va a entrar el flujo de alimentación y ya debido a la presurización que hace nuestra bomba, es que parte del agua va a pasar a través de la membrana como permeado y ya el agua que sale es la que conocemos como concentrada. Entonces, para que funcione, nuestra presión hidráulica sí o sí tiene que ser mayor a la presión osmótica. En caso de no alcanzar estas presiones, simplemente el agua no va a permear. ¿Y cómo se comportan estas presiones hidráulicas y estas presiones osmóticas en un sistema convencional? Pues bueno. Por ejemplo, aquí en esta imagen podemos ver un portamembranas con 6 elementos en serie, donde cada elemento va a recibir un agua de alimentación y el rechazo de cada elemento va a ser la alimentación del siguiente y así sucesivamente. De parte de la presión hidráulica, se tiene aproximadamente que cada elemento genera una caída de presión de 5 psi. Esto por la misma fricción del elemento, por ensuciamiento posible, incrustaciones, etc. Es un estándar que cada elemento más o menos 5 psi. Entonces, por ejemplo, en este diagrama de 6 elementos, nos va a generar una caída de presión total de 30 psi. Supongamos que alimentamos nuestra entrada con 150 psi, pues ya una vez pasando por los 6 elementos, ya el rechazo va a caer a 120 psi más o menos. De la parte del permeado, ahí sí el permeado suele caer bastante la presión, generalmente a 20-30 psi, es como un estimado,
por precisamente toda esa fuerza que hace para pasar la membrana. La presión osmótica, ¿cómo va cambiando? Como les dije anteriormente, el, el agua de rechazo de los primeros elementos va a ser la alimentación de los elementos sucesivos. ¿Esto qué implicaciones nos tiene? Básicamente que los últimos elementos son los que reciben el agua más concentrada. La presión osmótica es un parámetro directamente relacionado a la concentración de sales. Entre mayor concentración de sales tenemos, mayor es la presión osmótica. Por lo que básicamente la presión hidráulica va a ir disminuyendo por la fricción y la presión osmótica va a ir aumentando por el aumento en la concentración de sales. Es una regla práctica que aproximadamente cada 100 partes por millón de sólidos disueltos totales nos corresponden a un PSI de presión osmótica. ¿Qué es lo que queremos en nuestro sistema de ósmosis inversa? Como les mencioné, queremos que la presión hidráulica o la presión de alimentación siempre sea superior a la presión osmótica para que sí pueda ocurrir esta separación. Entonces, al momento de diseñar nuestros elementos, ya sea que tengamos un solo portamembrana o que tengamos varias etapas, siempre debemos diseñar de manera que los últimos elementos tengan la presión necesaria suficiente para vencer la alta presión osmótica que ya van a tener. Okay. Debido a estas diferencias en posibles presiones que podemos tener, es que tenemos una clasificación de los sistemas de ósmosis inversa. Los sistemas que requieren tratar aguas más puras, digamos, por ejemplo, aguas municipales o aguas de pozo que tienen una salinidad menor a 500 partes por millón, realmente al no tener una presión osmótica tan alta, las presiones de alimentación no necesitan ser tan altas. Entonces tenemos los sistemas que trabajan a presiones menores, alrededor de 30-80 psi, y ya conforme vamos teniendo aguas de alimentación más salinas, como un agua salobre o agua salobre de alta salinidad, pues necesitamos tener unas presiones de alimentación mayores. ¿Y esto qué implica? Pues también que las membranas deben soportar estas presiones, tener los tubos, los portamembranas igual que soporten estas presiones, bombas de mayor capacidad, etc. Por último, tenemos también la aplicación de la desalinización de agua de mar. El agua de mar como estándar tiene un 35.000 partes por millón de sólidos disueltos totales. Entonces, como se imaginarán, la presión osmótica que genera esta agua de mar es bastante, por lo que ya las presiones de alimentación suben a alrededor de 800 a 1200 psi. ¿Cómo se diferencian unas membranas para agua salobre y membranas para agua de mar? Pues igual como les comenté, básicamente es por la presión que necesitan soportar para hacer su función. Las de agua salobre no necesitan tanta presión como las de agua de mar. Es por esto que, bueno, otra cosa aparte de soportar esta presión es el rechazo que tienen que tener. Si tenemos sistemas para agua de mar, no podemos tener un rechazo tan bajo porque aún así el permeado seguiría teniendo concentraciones muy altas. Es por eso que los materiales, tanto la misma capa activa que hace la separación como los soportes, para agua de mar se hacen más densos, más gruesos, que soporten estas presiones y que tengan un mejor rechazo. Y para agua salobre, pues no es necesario. Son capas más delgadas, con espacios libres más grandes, etc. A su vez, tenemos esa otra clasificación de membranas, que son de alto rechazo y de baja energía. Estas pueden aplicar tanto para agua de mar como para aguas salobres o aguas más puras. ¿Qué diferencia hay? Básicamente es el objetivo que queremos lograr con estas membranas. Las de alto rechazo, como su nombre lo dice, nos van a dar un rechazo de sales mayor. Esto es para tener una calidad en nuestro permeado menor, y la aplicación ideal es en la industria farmacéutica o la industria microelectrónica o calderas de alta presión, donde sí son necesarias estas calidades tan altas en el agua. Las membranas de baja energía, por otro lado, se enfocan más en reducir la presión que necesitan. No necesitan operar con tanta presión para tener una baja energía y menores costos, a sacrificio de que tienen un mayor rechazo de sales. Estas, pues igual las aplicaciones son para agua embotellada o fábricas de hielo o riego, donde realmente la calidad no es tan estricta.
¿Qué diferencias hay? Pues también volvemos a las presiones. Las membranas de alto rechazo necesitan bombas de mayor capacidad que nos den mayores presiones y pues se reflejan en un mayor gasto eléctrico. Okay. Antes de pasar a la parte de los arreglos y configuraciones de ósmosis, debemos tener en claro la orientación de las membranas, cómo debemos colocarlas, instalarlas en nuestros equipos. Estas membranas siempre deben de tener una flechita que nos indique la dirección de flujo. Por ejemplo, esta que tenemos en la imagen, es el agua de alimentación, debe entrar por la izquierda y va a salir hacia la derecha. ¿Esto por qué se hace? La razón principal es por el empaque que ven aquí a su lado izquierdo, que este empaque nos tiene como objetivo forzar que toda el agua de alimentación pase a través de la membrana y no bypasse por la orilla. Físicamente, el interior de las membranas no debería haber mayor diferencia si lo alimentas de un lado u otro, pero en membranas modernas, las tecnologías actuales, sí generan ciertas diferencias en los espaciadores que vimos en diapositivas anteriores, de manera que igual también es muy estricto alimentar las membranas en cierto sentido. Okay. Ahora sí ya vamos a pasar a la parte de los arreglos. Igual tenemos bueno, primero quiero hacer la especificación del arreglo en serie, que es básicamente que en un mismo portamembrana tengamos varios elementos. Generalmente pueden ser desde 2 hasta 6, 7, 8 elementos. Entonces, básicamente tenemos la entrada de alimentación por la izquierda. El primer elemento va a recibir toda esta carga, va a permear parte de esa agua y el rechazo va a ser la alimentación del segundo elemento. Y así sucesivamente. Igual como vimos anteriormente, al final en los últimos elementos se va a tener un agua de mayor rechazo, de mayor concentración, perdón, y al final el rechazo va a ser el rechazo de nuestro último elemento. El permeado va a ser una mezcla de lo que permean los 6 elementos y este sale por los tubos colectores centrales. Estos tubos se interconectan por estos conectores que vemos en la parte de abajo, que básicamente nos aseguran el sello entre elementos. ¿Por qué se hacen estos arreglos de elementos en serie? Por una razón fundamental: aumentar la recuperación global. Más adelante vamos a ver los lineamientos y recomendaciones que nos dan los fabricantes para operar cada elemento, pero les adelanto que la recuperación del elemento individual está limitada a un 15-20% como máximo. ¿Qué nos quiere decir esta recuperación? Es básicamente qué porcentaje del agua de alimentación que le entra es el que vamos a poder purificar o permear. Entonces, como nos dan estas recomendaciones para alargar la vida útil, si solo tenemos sistemas con un elemento en serie, realmente la recuperación pues, va a ser muy poca. El agregar más elementos en serie nos va a aumentar esta recuperación. En esta primera tabla se puede ver que con 6 elementos en serie podemos teóricamente alcanzar recuperaciones de hasta un 62%. Si cada uno mantiene y respeta su límite del 15%. Sin embargo, en la práctica esto no es del todo cierto, porque como cada elemento va a recibir un agua de distinta concentración, aparte por la pérdida en fricción que va generando los mismos elementos, las presiones hidráulicas van disminuyendo, pues los elementos posteriores van a tener una recuperación individual ligeramente menor. En esta tabla de abajo podemos ver que para sistemas con 6 elementos en serie, tenemos recuperaciones de entre el 40 y 60%. Para elementos de 12 y 18, las recuperaciones van aumentando. Ya para este número de elementos ya se necesitan un mayor número de etapas, como veremos posteriormente. Por otro lado, tenemos los arreglos en paralelo. El poner un arreglo en paralelo es con el objetivo únicamente de aumentar la producción, aumentar la capacidad de alimentación y de permeado que necesitamos. Estos arreglos no nos van a impactar de manera significativa, de hecho no impactan en la calidad del agua esperada o en las recuperaciones. Únicamente es en la cantidad de agua que podemos producir. Okay. Pasando a los sistemas de un módulo, estos sistemas son los más sencillos que existen.
únicamente se componen de un solo portamembrana que pueden tener uno o dos elementos en serie, hasta 3, 4, y son los elementos con menor producción. ¿Cuál es la característica de estos elementos? Es que como lo vimos, si tenemos pocos elementos, la recuperación no va a ser tan alta. Aquí por esto se recomienda que parte del rechazo que tengamos lo recirculemos a la alimentación. De esta forma, vamos a aumentar las recuperaciones. Siempre recirculando nos ayuda a aumentar la recuperación global de nuestro sistema. Además que también nos permite regular ciertos lineamientos o alcanzar ciertos valores recomendados que nos hacen los proveedores. En los sistemas de una etapa ya tenemos una mayor producción, pueden ser portaalimentos en paralelo. En este diagrama tenemos, por ejemplo, tres portamembranas, en paralelo, con 6 elementos cada una. Este sistema ya al tener 6 elementos, ya las recuperaciones ya son mayores, por lo que no es tan necesaria una recirculación. Aquí básicamente solo tenemos una corriente de alimentación, pasan a través de los 6 elementos, bueno, de los 18 en total. Tenemos nuestra corriente de permeado y nuestra corriente de rechazo. Los sistemas de múltiples etapas son sistemas en los que queremos aún más aumentar la recuperación. Cuando ya vimos que con 6 elementos no tenemos la recuperación necesaria, es donde metemos más etapas. ¿Qué implica esto? Bueno, las demás etapas se van a alimentar con la corriente de rechazo de las primeras etapas. Aquí en este diagrama podemos ver una primera etapa de 2 portamembranas en paralelo, donde el rechazo de estos dos se junta y alimenta a una segunda etapa de un solo portamembrana. Al final el permeado obtenido va a ser la mezcla de todas las etapas que tengamos y el rechazo va a ser el rechazo de esta última etapa. Entonces, resumiendo, el objetivo es aumentar la recuperación y disminuir el rechazo general. También tenemos los sistemas de circuito cerrado, que nos hicieron esta pregunta en el webinar pasado. Esta realmente es una tecnología bastante innovadora, en la que tenemos un sistema de una sola etapa, pero aquí todo el rechazo que tengamos se recircula de manera total a la alimentación, llevando las recuperaciones hasta un 90-98%. Sin embargo, debido a esta recirculación total, pues con cada ciclo que pase, el agua de rechazo se va a ir concentrando cada vez más. Es como estarle exprimiendo lo más que se pueda a esa misma ciclo de agua y va a llegar a niveles de saturación que ya no es necesario, por lo que se abre una vez terminando este ciclo, se abre una válvula, expulsa toda la salmuera, se cierra y con el agua de alimentación fresca, pues vuelve a iniciar este otro ciclo. Estos sistemas, si bien tienen muchas ventajas, realmente también tienen varias complicaciones en cuanto a la instrumentación necesaria para funcionar correctamente y pues los costos se elevan demasiado, por lo que no siempre es tan viable. Aquí podemos ver el diagrama de estos sistemas. Básicamente tenemos la corriente de permeado y toda la corriente de rechazo se recircula totalmente. Aquí es necesaria otra bomba de recirculación, que esta totalmente nos va a controlar qué tanto es el flujo que recirculamos y a qué velocidades. Ya cuando llega a cierta concentración de sales que el sistema detecta, ya esto nos va a generar un problema, es que se activa esta válvula, se desecha todo el agua de rechazo y vuelve a comenzar el siguiente ciclo. Por último tenemos los arreglos de doble paso. Estos arreglos, a diferencia de los anteriores de múltiples etapas, consiste en que ahora el segundo paso, digamos, o el segundo bloque de portamembranas va a ser alimentado con el permeado del primer paso, no con el rechazo, con el permeado. ¿Cuál es el objetivo de estos arreglos de doble paso? Simplemente es llegar a calidades superiores, tener un mayor rechazo de sales y una calidad más pura. Estos arreglos se usan principalmente igual en industrias farmacéuticas o microelectrónicas que sí requieren esta calidad. Aquí, como recordarán, el agua de permeado, realmente la presión que pierde sí es bastante, por lo que para los segundos pasos o tercer paso, en caso de ser necesario, sí se recomiendan bombas de alta presión intermedias. En los sistemas de múltiple etapa anteriores,
como el rechazo mantiene casi la presión de alimentación que tiene, solo las pequeñas pérdidas por fricción, no es tan necesario esta bomba intermedia. Desde el diseño se procura que la bomba inicial nos dé la presión necesaria para todas las etapas. Pero aquí en el permeado pues sí es necesario. Aquí otra característica importante es igual el reciclado del concentrado. Aquí en este segundo paso, como el agua de alimentación ya viene de una ósmosis inversa y es el permeado, realmente es bastante pura, por lo que el agua de rechazo sigue siendo bastante pura, incluso hasta más pura que el agua cruda desde el inicio. Además que sigue manteniendo esta alta presión, por lo que desperdiciarla sería, pues no sería como tan práctico y se recircula totalmente al agua cruda. De esta manera igual alarga la vida útil de los pasos y mejora la producción. ¿Y qué hacer con el agua de rechazo cuando, por más que ya hice el diseño de mi sistema, sigo teniendo un rechazo importante o quiero llegar a un esquema de cero descargas o más simplemente para pues, darle una aplicación y que no sea dinero perdido? Pues, partamos del hecho de que el agua de rechazo no es agua contaminada, simplemente es agua con una mayor concentración de sales. Entonces, la reutilización igual depende de la aplicación y de la calidad que nos requiera esta aplicación. En los servicios se pueden utilizar para agua de regadera, lavamanos, para sanitarios, lavado de áreas de pisos, equipos, lavado de vehículos también. En riego de áreas verdes igual se puede usar para regar, siempre y cuando el tipo de sales que tenga y la concentración que tenga no sean perjudiciales para las plantas o cultivos. E igual en aguas de proceso también se pueden utilizar este rechazo de sales, siempre y cuando las aplicaciones o nuestra agua de rechazo cumpla con la calidad mínima de estas aplicaciones. Pero sí, si la calidad lo permite, el rechazo puede reutilizarse. Otra aplicación del rechazo, pero esto principalmente es en las plantas desalinizadoras, en los sistemas de agua de mar, es recuperar esta energía. Como lo hemos estado hablando, el agua de rechazo mantiene la presión de alimentación prácticamente. Y en los sistemas de agua de mar, precisamente las presiones que se trabajan son muy altas. Por lo que el agua de rechazo cuenta con una presión muy alta. Y aparte los flujos también que se manejan suelen ser mayores. Por lo que sí es bastante aprovechable toda esta energía que tiene. Entonces, aquí se usan estos equipos recuperadores de energía o intercambiadores de presión, le llaman también, que básicamente es toda la energía que contiene esta agua de rechazo, se la transfiere al agua de alimentación de nuestro sistema y ya el rechazo ya sale a una presión mucho menor. Y ya el costo energético de nuestra bomba de alta presión pues disminuye al no tener que llevar la presión de alimentación desde 0 hasta 1200 psi. Pasando al grado de pureza que podemos obtener de un sistema de ósmosis inversa, la pureza depende de estos factores que vemos aquí. Siempre va a ser de la calidad del agua de alimentación, de las condiciones de operación que tengamos, del tipo de membrana y del arreglo y diseño de nuestro sistema. Aquí en esta tabla podemos ver que para membranas de alto rechazo, al tener un mayor rechazo de sales, la pureza esperada en nuestra agua permeada suele ser menor. Aquí con una base de cálculo de 1000 partes por millón de sólidos disueltos en agua de alimentación, tenemos rechazos de 99.5, 99.7, que nos dan una pureza de 3 a 5 partes por millón de sólidos disueltos. Para membranas de baja energía, al tener un menor rechazo, la calidad empeora poquito. Aquí las calidades son de 6 a 10 miligramos por litro de agua permeada. Para los sistemas de agua de mar, igual de los 35,000 partes por millón y el rechazo alto que tiene, podemos esperar una calidad de entre 70 a 100 partes por millón de sólidos. Y pues también por arreglo de sistema. Como vimos, múltiples etapas realmente no nos impactan tanto en la calidad de nuestro permeado. Sí nos van a disminuir poquito la calidad porque ya las últimas etapas se van a alimentar de aguas más concentradas, por lo que el permeado pues, va a tener un ligero aumento en la concentración. Pero aquí si nos fijamos en el punto 2 y 3, vemos que un solo paso nos da una sola etapa,
nos da de 3 a 5 miligramos por litro, y a 2 etapas nos da de 5 a 8 miligramos por litro. Realmente no es tanta la diferencia. Y ya en doble paso, pues sí podemos esperar purezas de 0,1 miligramos por litro o incluso menores. Ok. Igual los límites máximos de concentración en el agua de rechazo. Si pues lo que queremos es tener una mayor producción de agua, tener el menor rechazo posible, pero sí hay ciertos límites que nos van a pedir aumentar esta producción, digamos. Básicamente el límite principal es el punto de saturación de las sales. Un límite seguro que tenemos es del 22% de este punto de saturación. ¿Eso qué quiere decir? Que en nuestro sistema de ósmosis inversa no debemos llegar a que ya en el rechazo tengamos concentraciones del 22% de este punto. Si no, ya empiezan a aumentar los riesgos severos de incrustaciones y pues, disminuye la vida útil. Ya en sistemas de alta recuperación o alta presión, podemos excedernos un poquito más de este límite, llegar al 39% de la saturación. Más allá de eso, no se recomienda. Okay. Pasando al paso aproximado de sales en membranas de ósmosis inversa, aquí en esta tabla podemos ver ejemplos de distintos tipos de sales y el porcentaje por el que pasan a través de la membrana. Y básicamente las sales o los iones de mayor tamaño y de mayor carga son los que se van a rechazar más, precisamente por tener un mayor tamaño y una mayor carga, pues el rechazo que da las membranas es mayor. También otro efecto que tenemos aquí es la hidratación de los iones, como vimos en el webinar pasado. Igual hay iones pequeños, pero que al momento de entrar en contacto con agua se hidratan demasiado, se le pegan muchas moléculas de agua que aumentan significativamente su tamaño, por lo que también se rechazan con más porcentaje. De la parte de moléculas orgánicas, igual estas moléculas suelen ser neutras y básicamente también es por su tamaño. Entre mayor sea el tamaño de la molécula orgánica a retener, va a ser mayor la separación que podamos obtener. En el caso de los gases, estos al ser moléculas muy pequeñas y disueltas, estos pasan sin problema la membrana. Okay. Entonces, pasando al rechazo de sales en ósmosis inversa, vamos a ver como las diferencias que hay entre los valores de catálogo que nos dan los proveedores, allá los valores reales que tenemos en campo, y cuándo cuando sí es un problema o cuando simplemente es producto de la operación normal. Los valores de catálogo solemos tener valores de 99.7, 99.8 para membranas destinadas a agua de mar. Para agua salobre o de baja energía tenemos rechazos menores, ligeramente menores. Y estos rechazos se obtienen de pruebas de laboratorio con soluciones estándar de cloruro de sodio principalmente, a condiciones igual controladas, por lo que solemos tener rechazos mayores. Ya en operación, pues estos rechazos disminuyen precisamente por el envejecimiento, por este concepto de polarización de concentración, que igual veremos más adelante, por quizás que no tengamos tan controladas las presiones, que haya, no sé, ciertos defectos en algún empaque o demás. Y en general podemos tener rechazos de hasta el 98.5%. Igual en sistemas de varias etapas, también como lo hemos visto, las últimas etapas tienen una mayor concentración de sales en su alimentación, por lo que su producto va a ser ligeramente menor. Entonces ya en el promedio, alrededor de un 98.5% de rechazos es lo que podemos esperar. Y ya cuando ya empieza a ser preocupante o una señal de alerta y reemplazo, cuando ya estos porcentajes ya caen al 97, a 90 o ya si caen debajo de 90, ya es una señal de que necesita alguna limpieza o de plano si con la limpieza no recuperamos estos valores de rechazo, pues ya se necesitan sus cambios. Operación óptima es de 99.6 a 97 más o menos. Okay. Ahora vamos a ver cómo afectan tanto la presión y la temperatura a este rechazo de sales. Partamos de que el paso de sales no depende de la presión tal cual. El aumentar la presión no nos va a hacer que
disminuyan o aumente el paso de sales por sí mismo. El paso de sales únicamente se da por la diferencia en concentraciones que hay entre un lado de la membrana y del otro lado, y por la difusión que hay en esta membrana. Entonces, ¿qué efecto nos da el aumentar o disminuir la presión? Va a ser en el flujo de permeado. Aumentar las presiones de operación nos van a dar mayores flujos de permeado, siempre. Entonces, si tenemos un mayor flujo de permeado y el mismo paso de sales, que dijimos que este no cambia básicamente con la presión, finalmente vamos a tener un mayor volumen de agua para diluir estas sales. Por lo tanto, al medir la concentración de sólidos disueltos, pues nos van a dar valores más bajos. Entonces, trabajar con presiones de alimentación mayor se refleja en concentraciones más bajas en nuestro permeado. Por otro lado, la temperatura, ¿cómo afecta esto a los sistemas de ósmosis? Al aumentar la temperatura a 1 grado centígrado, el aumentar la temperatura en general nos va a hacer que nuestra membrana aumente el espacio libre que tiene. Esto es pues, igual por las vibraciones, aumenta ligeramente este espacio y el flujo de agua aumenta, el permeado aumenta alrededor de 3% por cada grado centígrado que suba de temperatura. Sin embargo, también al aumentar este espacio libre, el paso de sales también va a aumentar. Este aumenta en un 6%, por lo que al final, si bien aumenta el agua de permeado como para diluir esta parte, el paso de sales también aumenta el doble. Entonces, por cada grado de temperatura que suba, al final de nuestro permeado vamos a tener un incremento del 3% de sales. En cambio, si se trabaja a temperaturas más bajas o las temperaturas disminuyen, estos espacios libres en la membrana se van cerrando, la membrana se vuelve un poquito más rígida, aparte que también tiene efectos en el agua de alimentación. El agua se vuelve más viscosa, por lo que le cuesta más trabajo el permear por la membrana. Generalmente se requieren presiones de operación mayores. Entonces, ya como consideraciones de diseño, se recomienda que se diseñen para las temperaturas más bajas en sistemas que sí fluctúe demasiado esta temperatura, para tener un diseño más robusto y tener las presiones suficientes para poder tener la producción esperada incluso cuando las temperaturas sean bajas. Ya en caso de que sí bajen, por ejemplo, abajo de 10 grados centígrados, ahí sí se recomienda tener un sistema de calentamiento de agua que nos permita trabajar en la temperatura óptima para tener la producción adecuada. Y esto sería todo por esta parte. Y en el siguiente webinar vamos a ver más de el cómo operarlo, los lineamientos que recomiendan los proveedores y también de toda la parte química del agua, los pretratamientos, limpiezas, antiincrustantes y demás. Muy bien, Max, muchísimas gracias. Les platico a todos los asistentes que Max no solamente hizo la presentación que ustedes acaban de ver, sino preparó todo el contenido, todas las imágenes. Es un ingeniero químico que fue muy bueno en química. Los ingenieros químicos a veces no somos tan especialistas en química, somos más estadísticamente, nos vamos más a la ingeniería. Max fue un muchacho pues campeón en química desde preparatoria y luego un gran estudiante con muy buenas calificaciones. Y les platico que por su juventud le daba un poco de nervios la presentación y las preguntas, aunque y yo le decía, mira, yo nunca me he puesto nervioso en las preguntas porque es muy fácil, pues si no sabes decir no sé, y la otra, revisar siempre. Nosotros, nuestra especialidad verdadera, la más profunda es el carbón activado, son años y años, más de 40, y en todo lo demás que hemos presentado tenemos nuestros proveedores de membranas o de equipos armados, y entonces siempre las respuestas, nunca inventamos, nada más para que lo sepan. Por supuesto, nos equivocamos, pero no tenemos que inventar nada, ¿eh? Entonces, bueno, nada más, Max, para que tomes aire y que vayamos respondiendo. Muy bien, Max, arrancamos. ¿Algún software recomendado para diseñar sistemas de ósmosis inversa, Max? Pues aquí más que nada es de los fabricantes de los sistemas de ósmosis inversa. Ellos tienen sus software especializados para hacer el diseño con todas estas implicaciones. Suelen pedir un cuestionario para ver los requerimientos, la calidad del agua de alimentación, la calidad de agua esperada.
ya toman todos estos datos y ellos meten en sus propios software. También los fabricantes o los proveedores de antiincrustantes también suelen tener estos software, pero ahí sí depende ya pues como tu proveedor de confianza. Oye, Max, ¿y están disponibles al público en general los softwares? Mm, que si haces la solicitud directamente con ellos, sí te pueden dar como permisos. Aquí nosotros en Carbotecnia tenemos el software de la marca Vista, tenemos ese disponible para el diseño. Sí, y platicarles a los amigos que estamos preparando un primer software sencillo, para aguas no complicadas, pero bueno, entonces en cuanto lo tengamos lo compartiremos. Bien, la siguiente. ¿Qué tan viable es intercambiar el empaque de alimentación para las membranas clásicas 4x40 o 4x21? Es decir, cambiarlo, voltear la membrana y ponerle el empaque del otro lado, Max. ¿Se puede? Mm, sí, no se recomienda, bueno, cambiarlo, estarlos cambiando de lugares, porque los empaques tienen cierta forma que nos hace como restringir este flujo. Si se alimenta de un lado, puede que se desprenda, digamos, de la membrana y ya pierda su función. Pero en caso de cuando tengamos empaques ya dañados, sí podemos hacer estos cambios siguiendo los máximos cuidados. Ajá, pero si es nueva la membrana, la realidad es, y es estándar, pues sí puede ponerse de un lado o del otro, ¿verdad? Nada más poniendo el empaque del lado de la alimentación en las típicas, no las más avanzadas. ¿Sí? Sí. Sí, Sí, perfecto. igual como Bueno, dato también no se recomienda poner en los dos extremos, solamente el- en uno de los extremos. aunque a veces encontramos, ¿verdad, Max? A veces te ha pasado que encontramos en los mantenimientos pues, que las ponen al revés, etcétera, etcétera. O sea, vemos de todo en la viña del Señor, pero no es correcto, porque hasta Ujú. sacar la membrana luego es un problema, el empaque no sella bien. Entonces, el empaque siempre del lado de la alimentación y en membranas estándar no importa el sentido. En las más avanzadas sí. Entonces, pues si ya la membrana trae su flechita y el empaque del lado de la alimentación, mejor usarlo así, ¿verdad, Max? Sí. Bien, Dani Llano. En el arreglo en serie, ¿por qué lo dividen en elementos en lugar de hacer un tramo entero de la misma longitud? Creo que lo que quiere preguntar, Dani, Max, es por qué en lugar de poner un portamembrana con 3 membranas, ¿por qué poner 3 portamembranas separados, cada uno con una membrana? Creo que eso es lo que quiere decir. Sí. ¿Qué ventaja Supongo yo tiene? más por del lado de la practicidad, por ejemplo, para el transporte, es mucho más fácil transportar membranas de determinada longitud que membranas de longitudes tan altas. Por ejemplo, en portamembranas o arreglos en serie, donde ya tenemos 6 u 8 elementos, las longitudes sí se nos elevan mucho. Por ejemplo, 240 pulgadas, pues ya es complicada esta logística. Pero Pero en el cuanto a resultado de un porta con 3 membranas es el mismo que 3 portas más cortitos con etapas, por etapas. Es lo mismo el Sí, resultado. en cuanto a funcionamiento, sí no hay como diferencia si tenemos un elemento de tal longitud o uno de mayor. Perfecto, muy bien. Bueno, Cia Bajío, ¿cuándo es recomendable la recirculación y en qué porcentaje? Ok. La recirculación es recomendable en los sistemas más pequeños, por ejemplo los de un módulo, los que vimos inicialmente, precisamente porque la recuperación recomendada en esos sistemas es baja, por lo que ya en los sistemas de más etapas ya las recuperaciones son tan altas, o bueno, son más altas que no es tan necesaria esta recirculación. ¿En qué porcentaje? Realmente no hay como un valor estimado. Podemos desde recircular el 20% hasta el 80% o incluso 90%, siempre y cuando cuidando respetar los límites que nos dan los proveedores en cuanto a términos de flujos y procurando que la concentración en el rechazo no alcance el punto de saturación de las sales. Perfecto. Por cierto, leí algunos comentarios que dicen, se perdió el video un ratito, si lo pueden volver a compartir, platicarles que queda ya en YouTube, ¿eh? Y en la página de Carbotecnia. Y por otro lado, nos preguntan si les podemos enviar la presentación en PDF, que es con todas las imágenes y lo que Max fue diciendo. Y sí, como siempre lo hemos hecho, lo van a recibir, ¿eh? Con mucho gusto. Bien, @Eurosac. ¿Qué parámetros debe tener el agua para realizar recirculación?
Sí, aquí básicamente es monitorear los sólidos disueltos totales de la bueno, de nuestro rechazo. Y desde el diseño mismo de la ósmosis inversa debemos alimentar los componentes, la química de nuestra agua de alimentación. Estos sistemas ya nos predicen cómo van a salir de concentrados estos cationes y iones en nuestro rechazo, por lo que ahí ya podemos ver si es necesario hacer un ajuste en el antiincrustante, por ejemplo, o demás, o ver qué tanto porcentaje podemos recircular. Pero como tal no hay parámetros fijos, es solo cuidar que no se alcancen estas saturaciones que nos generan incrustaciones. Y a un usuario tú le dirías siempre consultar, ¿verdad? Consultar con el proveedor de tu equipo, consultar, no, eso no cuesta, la consulta no cuesta, con el proveedor de tus membranas, tengo esta alimentación, una sola membrana, quiero tal rechazo, cuánto recirculo, ¿verdad, Max? O sea, siempre revisar porque hay que invertir tiempo y no andar moviendo parámetros y de repente, pues, ensuciar una membrana, incrustar una membrana y sobre todo de manera irreversible, ¿verdad, Max? Sí, es correcto. Siempre lo más recomendable es consultarlo. Perfecto. Luego, otra vez, @cia Bajío, ¿qué relación debe haber entre el permeado y el rechazo? Ok. Como vimos, los elementos están limitados o, bueno, más bien se hacen recomendaciones que por elemento individual tenga un rechazo del 15%. Entonces, digamos, si es un sistema de un solo elemento, sería 15 de permeado y 85 de rechazo. Pero ya en sistemas de una etapa con 6 membranas, por ejemplo, ya podemos alcanzar recuperaciones de hasta el 50%. Esto quiere decir un 50% de permeado y un 50% de rechazo. Ya en sistemas de 2 etapas podemos alcanzar recuperaciones de hasta el 75%, igual respetando estos límites. Ya tendríamos 75% de permeado y un 25% de rechazo. Realmente al momento de operar, no es como que físicamente haya un impedimento en aumentar este porcentaje de permeado y disminuir el rechazo, pero esto nos va a tener implicaciones negativas, nos va a disminuir la vida útil o va a acelerar las incrustaciones o el ensuciamiento. Es decir, hay membranas que sí se operan una sola membrana en una sola etapa con 30, 40% de recuperación o con distintos porcentajes cuando no es lo recomendado, pero sí es posible, ¿verdad? Sí, por ejemplo, esto es muy común en los sistemas domésticos que se tienen en una sola membrana y se fuerza a tener recuperaciones mayores. Pero ahí ya empieza a haber un poquito del lado económico, de qué tanto impacta el rechazo que estamos tirando a lo que cuesta un solo elemento. Pero sí se puede. Sí, 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 si ese rechazo, el impacto de desecharlo es muy alto, pues a lo mejor conviene operar la membrana no en su punto óptimo, aunque haya que cambiarla antes, ¿verdad? Ujú. Muy bien. Antonio Jiménez, ¿cómo se calcula la presión de flujo en módulos de múltiples etapas? Aquí en módulos de bueno, el cálculo lo hace tal cual el software o los diseñadores de Osmosis, pero básicamente lo que buscan es que las últimas etapas, bueno, el software como tal también te ayuda a calcular las concentraciones que tendría tu rechazo en esas últimas etapas. Por lo tanto, ya con eso puedes saber como las presiones osmóticas esperadas en estas últimas etapas para saber qué presión necesitas en tu alimentación. O sea, la última etapa manda, ¿verdad? Es la que te manda a la presión que hay que poner desde la primera etapa, desde la alimentación, para que la presión llegue suficientemente alta a esa última etapa y que venza la presión osmótica. No solo que la venza, ¿verdad? Que la venza y la supere lo suficiente para producir lo esperado, ¿verdad? Sí, también, por igual si el permeado necesita tener cierta presión, ya para requerimientos posteriores, pues sí, se hacen esas consideraciones. Muy bien, Max. Ariel Quintana, buen día. Gracias por la presentación. ¿El concentrado reciclado va antes o después de la bomba de alta presión? ¿Y cuál es la diferencia entre ponerla en uno u otro lado, Max? Antes o después de la bomba de alta presión. ¿Dónde va, Max? Va después de la bomba de alta presión. Esto porque el rechazo como tal, bueno, como vimos ya mantiene casi, digamos, la presión de alimentación, por lo que si la ponemos detrás de la bomba de alimentación, vamos a estar mezclando agua a baja presión con agua ya muy presurizada, aparte de hacer que la bomba pues, sobredimensione
como la capacidad que no es tan necesaria, por eso se pone después de la bomba de alta Ujú. presión. Es una manera de aprovechar no solo el agua, sino también la presión, ¿verdad? Ya Sí, la regresa. presión que ya tiene. Perfecto. Ariel Quinta, Gary, Alberto, Morán, Alvarado. El agua de rechazo con alta carga en sulfato y sílice, ¿se puede usar en agua para sanitarios? ¿Puedes Mm, mandarla a sanitarios o es un agua de rechazo con sulfatos y con sílice? Tengo entendido que sí, tal cual no hay como mayor implicación con estos dos parámetros para el uso en sanitarios. Ya suele ser un problema, sobre todo el sílice en procesos donde se requieran altas temperaturas, que ahí empiece como a incrustar. Pero en sanitarios no le veo mayor tema. De acuerdo, Max. De acuerdo, sí. Juan Rogelio Lugo Rodríguez. ¿Los sistemas de ósmosis inversa se pueden utilizar con membranas de nanofiltración para obtener mayor producción? Es decir, ¿podrías sustituir la membrana de ósmosis por una de nanofiltración, considerando que la calidad de agua del producto sea adecuada para lo que se requiere? Sí, igual las membranas de nanofiltración también suelen dar una pureza como muy alta. También suelen ser selectivas a cierta separación de iones, no te los van a separar todos como una membrana de ósmosis inversa, pero ahí sí la calidad del agua de producto que requieres no es como tan estricta en ese sentido, se pueden intercambiar con las membranas de nanofiltración. O Ujú. igual Entonces, sí. usarlas de nanofiltración como pretratamiento también no es como tan común porque ya hay como otras formas más económicas de pretratar el agua que entra a un sistema de osmosis. Ujú. Entonces, básicamente, pues no, ¿verdad? Tienen objetivos diferentes, ¿verdad, Max? Que podríamos un día entrar al tema de nanofiltración más a futuro. Muy bien. Oscar René Salcido, ¿qué tan recomendable es almacenar el agua una vez tratada y cuál sería el contenedor recomendado? Mm. Igual, pues sí es recomendable. De hecho, muchas empresas tienen cisternas de agua de permeado. Ya lo que se hace es, si tienen un control biológico estricto, igual dosificar algún desinfectante o después de esta cisterna de agua permeada poner algún sistema de desinfección como UV o demás. Bien, contenedores recomendados, pues igual, no, ahí no estoy tan seguro, pero Sí, hay unos filtros, ¿verdad, Max? De venteo que impiden el ingreso de microorganismos, ¿verdad? Y que sí, permiten también. respirar el tanque porque baja el nivel en tanques a presión. Ujú. Ok. Iván Arias, ¿se puede cambiar una bomba de ósmosis por una más grande para mejorar rendimiento? Sí, se puede poner bombas de mayor capacidad, de mayor potencia, pero también hay que cuidar la parte de los límites de flujos que pueden soportar nuestros elementos de membrana. No podemos meterles flujos demasiado grandes, que superan los límites de los proveedores, porque esto le resta vida útil, pero Ujú. sí se puede mejorar. Y siempre considerar, ¿verdad? Aumento de productividad, pero aumento de costo de energía, ¿verdad? Pues creo Sí, yo que también. es hacer el análisis que lo mismo no cuesta y siempre pues vale la pena. Una que yo les recomiendo con sus proveedores, no solo con Carbotecnia, acudan ustedes, hay muchísimo que se avance sin meter no se cobra por mucho análisis. Carolina Hernández Salún, ¿cuál es la temperatura recomendada para operar una osmosis inversa? ¿O hay una recomendada, hay una máxima, Max? Sí, el rango óptimo está entre 20 a 28 grados centígrados. Es como, ahí mantiene una viscosidad como baja, digo, lo suficientemente alta como para sí permear lo suficiente. Y en cuanto a un límite estructural, tal cual las membranas, la mayoría de ellas manejan 45 grados centígrados como máximo. Gracias, Max. Damaso Hernández, al recircular el rechazo en un sistema simple, ¿tendríamos contaminación de bacterias y virus? Mm, sí, hay bueno, en la parte del rechazo, en la tubería o en lo demás, hay ligeras como contaminación o fugas o algo, sí podría haber una contaminación, pero si está cerrado y bien, como, pues sí, bien sellada esa parte directamente del rechazo a la alimentación, no habría por qué. Ujú. Sí, y en todo caso, pues hay que hacer la limpieza correspondiente, ¿verdad? Incluso cuando no hay rechazo.
y hay proliferación microbiológica, pues hay que hacer la desinfección y el tratamiento. Vamos respondiendo una más por el tiempo y las demás las enviamos por escrito junto con las anteriores. José Luis Villagra, si recirculas rechazo, ¿hay que disminuir la dosificación de antiescalante? Más bien al contrario, hay que aumentarla ligeramente porque ya el agua que entraría tal cual al sistema de ósmosis sería el agua fresca, digamos que ya tiene la concentración dada, pero ya con una parte de rechazo que tiene unas concentraciones mayores. Ya en el momento del diseño del sistema de ósmosis le puedes hacer esta consideración de que te interesa hacer una recirculación para que los proveedores de anticonstantes ya tomen en cuenta esto y te den la dosis que necesita tu proceso. Perfecto. Y lo mismo, acudir a sus proveedores sin pena. Somos una comunidad y estamos para ayudarnos. Y esto no cuesta. Hacer cálculos son cosas muy sencillas y siempre preguntar. Perfecto, pues Max, me gusta mucho cómo presentas, lo haces muy, muy bien y agradecer a todo el mundo su presencia. Hubo muchas preguntas muy interesantes. De sus preguntas aprendemos, nos obligan a mejorar, a consultar, a profundizar y les enviaremos entonces tanto la presentación en PDF como las preguntas respondidas por escrito. Así que muchísimas gracias a todos y recordar que terminamos el tema dentro de 15 días también con Max. Muchas Muchas gracias. gracias y gracias a todos. Muy bonito día.